¿cuál es el tema para hoy? ¿Cómo tener más fe? Porque cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Pero esa medida tiene que crecer. Amén. No se puede quedar siempre lo mismo. Vamos al primer punto. Dice, la fe es la eficacia del creyente. ¿Qué significa la palabra eficacia? La palabra eficacia significa que uno es capaz de hacer algo. Y sin la fe, no somos capaces. Amén. Si usted no es una persona de fe, usted no es capaz, hermano, de hacer lo que Dios quiere que usted haga. ¿Sí? Porque lo va a saltar la duda. Y cuando llega la duda, ya usted no es eficaz. ¿Sí? Pero si usted tiene fe, para el que tiene fe, ¿qué? Todo le es posible. O sea, no va a haber una palabra, es que está difícil, es que yo no puedo, es que tengo mucha oposición, sino la persona de fe, ¿cómo habla? Lo vamos a hacer en el nombre de Cristo, yo no sé cómo, pero lo vamos a hacer. Amén. Amén. Ese es el vocabulario que usted utiliza. A Romanos capítulo 10, desde el 11. Pues la escritura dice, ¿qué dice? Todo aquel que en él creyere. O sea que cuando usted se propone algo en fe, ¿lo logra o no lo logra? ¿Por qué lo logra? Porque la Biblia dice que el que cree en el Señor no va a ser ¿qué? Avergonzado. Oye, tenemos un papá que es ¿qué? Rico. ¿Usted sí lo cree? Por eso hay mucha gente que ni siquiera es capaz de orar con fe. Porque no piden porque sencillamente no tienen fe en su corazón para recibir las cosas de Dios. ¿Sí? Acá dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. Si usted no cree, pues usted tampoco va a predicar de ese Dios que hace cosas grandes y hermosas. Amén. Entonces, el punto número 1 es la fe es la eficacia del creyente. O sea que si usted no tiene fe, no va a lograr ¿qué? Nada. Pero así usted no tenga plata, así usted tenga oposición, así todo el mundo lo desanime y le diga que usted no puede, que usted es bobo, que usted es feo, pero si usted tiene fe, usted consigue las cosas, usted consigue sus objetivos, amén. Porque no se trata de lo que diga el hombre, se trata de lo que Dios diga. Y si Dios dice que si yo pongo mi fe en Él, Dios no nos deja avergonzados, amén. ¿Usted sabía que cada uno de ustedes tiene una medida de fe? ¿Sí? Vamos a mirar Mateo 9:29. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Hay gente que no logra salir de la pobreza nunca en su vida y tienen un espíritu de ruina, de miseria, porque ellos no creen en que Dios bendice. ¿Usted cree que Dios bendice? ¿Usted cree que Dios sana? ¿Usted cree que Dios liberta? Y si su fe es pequeña, dígale, no, yo no me quiero quedar a la repartición, Señor, auméntame la fe, dame más fe, Señor. Amén. ¿Usted sabía que por medio de la fe se abren posibilidades, se abren puertas? ¿A usted alguna vez le han dicho eso no se puede? ¿Sí le han dicho? Pero dentro de usted hay algo que dice, no, sí se puede. Voy a abrir Marcos 9:23, ahí en la palabra de Dios. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es el enemigo de la fe? ¿Cómo se llama el enemigo de la fe? La incredulidad. Amén. Entonces,
El enemigo, segundo punto, anote ahí, el enemigo de la fe es la incredulidad. Hermano, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quién le está hablando? A los hermanos, no le está hablando a los incrédulos, ¿sí? Pero a pesar de que eran hermanos en la iglesia, les está diciendo, examínense en el corazón, no sea que tengan un corazón, ¿qué? Malo de incredulidad que los aparte del Dios vivo. Examínese, hermano. ¿Será que usted está perdiendo la fe y se está llenando de incredulidad? Pilas. ¿Y por qué le digo pilas? Porque la incredulidad nos hace dudar de Dios. O sea, la incredulidad es una ofensa directamente contra quién. Cuando usted le dice, Dios, tú no eres capaz. Dios, a ti esto te queda grande, ¿sí? Pero la fe es lo contrario, la fe es donde dice, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tú no me dejas en vergüenza. Yo sé, Señor, que algo tú harás. Tenemos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasó con Eva? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Que no comieran ¿de qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Pero llegó la serpiente y la puso a dudar de lo que Dios había dicho. ¿Sí? ¿Usted quiere ver de lejos la bendición o usted quiere apoderarse de la bendición? Entonces, tenemos que renunciar a toda incredulidad de nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Dios saca la incredulidad, pues decirle como este hombre, Señor, ayuda a mi incredulidad, Señor. O sea, hay momentos en los cuales como que dudo, Señor, yo sé que eso te ofende, Señor, perdóname y dame más fe, Señor. Dame más fe. Amén. ¿Usted sabía que hay un pecado que manda a la gente al infierno? ¿Cuál es ese pecado? Mire, la Biblia dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es el pecado que manda a la gente al infierno? Amén. Vamos a mirar en San Juan capítulo 3. Amén. El versículo 18, ¿quién me puede ayudar a leerlo? El que en él cree, ¿en quién? En Jesucristo, amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿en quién? En Jesús. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cómo puede clamar a alguien en quien no cree? Entonces, ese pecado es el más terrible de todos, porque cierra la puerta. Vamos a mirar unos aspectos generales de la fe. Por la fe recibimos la salvación. ¿Sí sabía eso? La fe la recibimos por gracia, o sea, es un regalo que no merecido, un regalo inmerecido. Pero ese regalo inmerecido se recibe por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que si no tenemos fe, no podemos recibir el regalo de la gracia de Dios, de la salvación. ¿Sí entendemos esto? Lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios, pero a través de la fe, ahora tenemos paz. Hay una paz entre Dios y los hombres. Amén. Primera de Juan 5:14. Dice la palabra del Señor, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá habla de la confianza. ¿Qué es la confianza? La fe que tenemos en Dios, amén. Esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, amén. Entonces, en otras palabras,
es una victoria sobre el mundo, sobre todos los aspectos, porque la fe también es la victoria sobre el diablo. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que el diablo le está tirando dardos. ¿Para qué? Para destruirnos. Dice que son dardos de ¿qué? De fuego. ¿Sí? Pero ¿cómo se pueden apagar esos dardos de fuego del maligno? Con el escudo de la fe. Amén. ¿Qué es un escudo? Que nos protege, amén. No deja que nos pase daño, nos cause daño el enemigo con esos dardos. Amén. Ahí está la victoria del creyente sobre el enemigo. Y también recibimos la llenura del Espíritu Santo. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted cree que el Espíritu Santo habita dentro de usted? ¿Sí está seguro? Pero una persona que no tiene fe empieza a cuestionar, ¿será que el Espíritu Santo sí existe? ¿Es real? Pero nosotros sabemos que es real porque nosotros sentimos su presencia dentro de nuestra vida. Amén. No ejercer la fe nos trae problemas. El primer problema que nos trae es la preocupación. ¿Cuál es el primer problema que nos trae el no ejercer la fe? La preocupación. ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se ha acostado sin comer? De pronto hay personas que sí se han acostado sin comer, pero yo creo que aún aunque se hayan acostado sin comer, Dios nos ha ayudado. Amén. Pero ¿qué significa preocuparse? Que desde antes que sucedan las cosas ya nos estamos ¿qué? Ya nos estamos ocupando de algo que todavía no es tiempo. Entonces, eso es falta de fe, hermano. ¿Sí? La preocupación es falta de fe. Porque cuando usted tiene fe, usted no se preocupa, usted más bien ora y deja todas esas situaciones que Dios algo hará, que Dios se ocupará de eso. Amén. Usted ocúpese, pero no se preocupe. La falta de fe trae culpa. Oiga, ¿cómo así que la falta de fe trae culpa? Sí, hermano, porque hay gente que no tiene fe para creer que ya Dios lo perdonó. Hay gente que todavía está diciendo, pero es que yo hice cosas muy terribles. Hermano, sí, no importa. Pero si usted le pidió perdón a Dios de corazón, descanse, ya usted libérese. Eso fue en tiempo pasado. Viva su vida, ¿qué? Libre. Pero si usted mantiene recordando que usted la embarró y usted se siente culpable, se siente sucio por cosas que ya Dios lo perdonó. ¿Cómo se llama eso? Falta de fe. Amén. Y la falta de fe, aparte de la preocupación y la culpa, es desobediencia. ¿Qué es? Es desobediencia. ¿Sí? Porque si Dios dice en su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará, está hablando de que no me faltará ¿qué? Nada. O sea, en mi parte emocional, en mi parte sentimental, en mi parte física, económica, en todo Dios es poderoso para suplir lo que yo necesito. ¿Sí? Pero cuando nosotros empezamos con esa falta de fe, entonces estamos cometiendo un acto de desobediencia, porque Dios nos habla de que no debemos ser incrédulos, sino creyentes. La realidad de la fe bíblica. Entonces hay unos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que no es una fe en cualquier cosa, sino una fe bíblica. Amén. Entonces, con respecto a lo que la Biblia dice, hay que tener la fe
en el objeto correcto. Porque hay gente que tiene fe, pero en un objeto ¿qué? Incorrecto. Entonces, por ejemplo, yo creo que aquí hay ¿qué? Agua. Yo creo que hay agua. ¿Cierto? Pero qué tal que yo me vaya por allá y alguien me cambie esta vaina por gasolina. Y yo llegue aquí diciendo, yo creo que aquí hay agua. ¿Qué me pasa? ¿Ah? De una vez me quema toda esta... Bueno, y si no es gasolina, si no es veneno por ahí. Pero yo tenía fe que era agua. Yo tenía fe que era agua, pero era otra cosa, diferente. ¿Sí? Hay gente que pone su fe en las religiones. Pero esas religiones no tienen poder. Hay gente que pone su fe en un amigo, en un compañero sentimental, en un hombre, una mujer. Pero eso está mal, hermano, ¿sí? Eso está mal. Tenemos que poner nuestra fe es en Dios. Amén. Nuestra fe tiene que estar puesta en el objeto correcto que es Dios. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. En Marcos 11:22 vamos a estar leyendo. Jesús le dijo, tened fe ¿en qué? En Dios. ¿Tened fe en qué? En Dios. Hay otras personas que dicen, no sé, es que no me siento bien. Porque hay personas que se levantan algunos días así con una fe fortalecida. Pero hay momentos en los cuales como que uno se siente débil. Pero sabe que la fe no depende de las emociones, ¿sí? De su estado de ánimo. La fe tiene que basarse es en lo que Dios dice en su palabra. Amén. Usted puede que se sienta decaído, se sienta enfermo. Aparentemente usted se siente enfermo, se siente decaído. Pero usted con su fe que está fundamentada en la palabra de Dios, ¿usted qué dice? Diga el débil, fuerte soy. Por la llaga de Cristo soy sano. Señor, tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario. Señor, yo confieso sanidad y no enfermedad. ¿Sí? Y usted empieza a declarar y Dios lo sana. ¿Sí? Cuando usted tiene una necesidad en su casa y usted ve como que todo anda mal, no hay trabajo, ¿sí? Pero usted empieza a creerle a Dios y a su palabra. Entonces, ¿qué dice? Señor, yo sé que tú abres ríos en la soledad, Señor. Allá en los desiertos, Señor, tú haces brotar agua, Señor. Yo creo, Señor, que tú, Señor, algo harás. Señor, tú abres puerta de bendición. Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tú estás conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Señor, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Señor, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y usted cree en la palabra de Dios, Dios va a hacer algo, hermano. Dios va a hacer algo, porque lo leímos en Romanos 10:11. ¿Qué leímos? Pues la Escritura dice, todo el que en él creyere no será avergonzado. ¿Usted realmente lo cree? Yo sí. Vamos a mirar Mateo 17:20 y Marcos 9:14. Alguien que pueda leer Mateo 17:20 y alguien que me colabore con Marcos 9:14. ¿Qué escena vivimos? Un endemoniado. ¿Ustedes han visto un endemoniado alguna vez? Una persona que el lugar que debería ser ocupado por el Espíritu Santo lo ha tomado el demonio. No sé si ustedes sepan que el cristiano puede ser influenciado, pero no debe ser poseído por un demonio, ¿sí? ¿Cuándo alguien es poseído por un demonio? Cuando el Espíritu Santo ya se va.
y entonces el lugar que debería ser tomado por el Espíritu Santo es ocupado ¿por qué? Por un demonio. Y eso es tremendo, hermano, porque una persona poseída por el diablo es violenta, o sea, eso es algo fuerte, ¿sí? ¿Qué pasaba? Dice que este muchacho había quedado mudo y el demonio hacía que el muchacho se lastimara y se arrojara al fuego. Entonces estaba Jesús con sus discípulos haciendo una campaña y el papá de ese muchacho dijo: voy a llevar a mi hijo allá a ver si pueden hacer algo por él. Pero, ¿qué pasó? Se formó un alboroto. Y Jesús dijo: bueno, ¿qué pasó allá? ¿Por qué fue el alboroto? El alboroto fue porque el papá lo llevó a donde los discípulos para que oraran por él y echaran fuera al demonio. Pero ¿qué pasó? No pudieron. Por eso Jesús se pone como un poco serio y les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y dijo Jesús: tráigamelo. Y entonces hay una pregunta que Jesús le hace al papá. Le dice: ¿crees? Al que cree todo le es posible. ¿Y qué dijo el papá de ese joven? Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, tenía una fe que... yo creo que creía un poquito, porque si él no hubiera creído, ni siquiera se atreve a llevar a su hijo. ¿Sí? Pero tomó un paso de acción que dijo: voy a ir a llevarlo a ver si recibo. O sea, nadie se puede acercar a un sitio si no cree que allá va a recibir. Vamos a intentarlo por lo menos, dijo este hombre. ¿Sí? Y cuando el Señor le pregunta si cree, dice: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, tenía una fe, pero una fe pequeña. Entonces, así como este hombre recibió su milagro porque clamó a Dios que le ayudara con su incredulidad, ¿cierto? Y se la cambiara por fe. Nosotros necesitamos también pedirle a Dios que nos dé fe, ¿sí? Pero es algo importante y es urgente. Pidámosle a Dios que nos dé fe. Porque yo sé los pensamientos de mal. No, de paz, dice. Jeremías 29:11, busquémoslo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, hay gente que no espera lo bueno, sino espera ¿qué? Y usted debe esperar lo bueno o lo malo, según lo que acabo de leer. ¿Usted qué espera, hermano? ¿Lo bueno o lo malo? Pero hay gente que espera lo malo. Y como espera lo malo, ¿qué viene? Porque tiene fe que le va a venir algo malo. Pero según la palabra de Dios dice: porque yo sé dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El punto número 7, la fe depende de qué tanto conocemos a Dios. Amén. Entonces, obvio, si nosotros pasamos tiempo con Dios, lo conocemos más. Amén. Cuando leemos la Biblia, ahí conocemos. Sí, y cuando estamos orando, cuando tenemos un corazón sensible, porque a veces leemos la Biblia por leerla, por cumplir, pero bueno, dejemos el afán, dediquemos un día para estar ahí en la presencia de Dios. Yo les quería hacer una pregunta ya que tocamos este punto. ¿A ustedes les gustaría que el viernes hiciéramos un culto, pues aprovechando que es Semana Santa? Yo les pregunto por qué, porque es que no quiero venir a estar yo solito, pues para orar yo solo, pues oro en mi casa, ¿sí? Pero si ustedes quieren, en el grupo de WhatsApp háganmelo saber, ¿sí? Tómenle el número a la hermana Hilda, ¿sí? Para agregarla al grupo de WhatsApp y poderla también tener ahí, ¿sí? Que se informe de lo que... Entonces, me escriben hoy, ¿sí?
Y si ustedes dicen, yo estoy dispuesto a ir el viernes al culto, pues sería como para tener un tiempo de oración, de búsqueda de Dios. ¿Sí? De pronto. No, pues sería en la mañana, de pronto un tiempo, un ayuno, digamos, desde las 9 hasta las 12 podría ser. ¿Sí? Un tiempo de oración, que oremos harto, que estemos un tiempo intercediendo. Pero pues yo no lo he decidido. Yo quiero consultar con ustedes. ¿Ok? Punto número 7. La fe depende de qué tanto conocemos a Dios. Hay una persona que conocía a Dios, que se arrodillaba 3 veces al día y extendía sus manos hacia Israel y oraba. ¿Quién era? Daniel. Vamos a mirar en Daniel 11:32. ¿Qué dijo Daniel? El pueblo que conoce, ¿a quién? ¿Sí? El pueblo que conoce, ¿a quién? Daniel 11:32, búsquenlo rápido. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿No le parece tremendo eso? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué quiere decir eso? Cuénteme. Entonces, si usted conoce a Dios como su Dios sanador, usted va a saber que Dios puede curar de un dolor de pestañas hasta un cáncer. Que Dios es capaz de proveerle a usted para el almuerzo, como es capaz de darle también para su casa. Amén. O sea, a medida que vamos conociendo el carácter de Dios, vamos confiando más en Dios. Por eso dice, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué? Se esforzará y se quedará cruzado de brazos, dice así el versículo. Se esforzará y actuará. Se esforzará y actuará. Usted tiene que conocer que Dios no premia flojos. Usted tiene que conocer que a Dios le gusta. ¿Cuántas veces le repite Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. 3 veces. Ahí está Dios recalcándole, esfuércese. ¿Qué significa esforzarse? Sacar fuerzas de donde no las hay. Las pruebas fortalecen nuestra fe. Amén. Las pruebas fortalecen nuestra fe. Ese es el punto número 8. ¿A cuánto les gustan ser probados? Hay pruebas que no nos gustan. Pero en medio de esas circunstancias vemos que Dios es real. Amén. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, sino que más, sino que padezcáis por Él. La Biblia fortalece nuestra fe, la palabra de Dios. Amén. Romanos 10:17. Ya. Hermano, una persona que no lee la Biblia, generalmente su fe es débil. ¿Sí? Porque cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, acá lo dice, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, no espere escuchar una prédica cada 8 días, sino aliméntese. Eso lo mantiene usted fuerte en la fe. Pero si usted no escucha palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo, el diablo lo tentó y le dijo, haz que esas piedras se conviertan en pan, ¿qué respondió el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Por último, en el punto número 10, los héroes de la fe, ¿cierto? Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a buscar en la Biblia
a esos hombres de fe y ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron esos hombres de fe? Por ejemplo, hay un hombre que tiene la teoría de cómo sacar una empresa adelante. O sea, él dicta charlas. Oído, por favor, escúcheme. Hay un hombre que dicta charlas acerca de cómo administrar una empresa y cómo sacarla adelante. Pero él no tiene empresa. Y hay otro hombre que sí tiene empresa y la ha sacado adelante, pero él no dicta charlas. Pero en esa ocasión va a dictar una charla. ¿A cuál de las dos iría usted? ¿A la primera o a la segunda? Pero es que el primero se dedica a dar charlas. Esa es la profesión y da unas charlas. La maravilla. La maravilla. Pero a el otro no dicta charlas. Ese no es el trabajo de él, dictar charlas. Pero sí tiene una empresa. ¿Por qué? Porque tiene experiencia. Pero el otro sabe dictar charlas. Pero él no tiene la experiencia. Ah, entonces mire, esos hombres que aparecen allá en Hebreos 11 hicieron cosas tremendas. Y sería bueno que miráramos qué hicieron, cómo lo hicieron.